Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, hoy vengo a traeros un vídeo que en un inicio no tenía programado para subir ahora, sino un poquito más adelante, porque quizás no sea la temática más apropiada para esta época del año, ¿no? Que es un poco, pues eso, lecturas más oscuras, más spooky, bueno, algo un poco más específico, ¿no? Y quizás pues esto se sale un poco de lo que es más apropiado o más apetecible en esta época. Pero yo he pensado que me apetecía hacerlo, en el sentido que era el momento en el que me apetecía hacerlo, y además he aprovechado pues que era una sugerencia que me dejaron, bueno, me dejó Yaiza de Eater of Worlds en Instagram una vez que pregunté, y era libros que te hacen sentir bien, ¿no? Libros que te reconfortan, ¿no? Que te hacen pues pasar un muy buen rato leyendo y que son como casa, ¿no? Y eso, me ha apetecido hacerlo en este momento, que quizás pues eso es, ha habido unos días un poco menos sencillos y que me apetecía algo más que me hiciera sentir bien. De esos que no necesariamente tienen que ser ligeros, no necesariamente tienen que ser ni cortos ni nada así, pero que sí que por la temática que tratan o por cómo la tratan o lo que te están contando, pues son libros que te reconfortan. Así que nada, lo he dividido un poco en dos grupos. Uno son libros que me han sacado alguna sonrisa, aunque es difícil, como he dicho en alguna ocasión, hacerme reír a carcajadas, pues sí que me han hecho gracia o me han hecho sacar una sonrisa o tener momentos así pues un poco más cómicos, ¿no? Y por otro lado, libros que te hacen sentir esperanza, que te hacen sentir que son casa o que te hacen reflexionar y que por la ambientación y los personajes a los que coges tanto cariño y todo esto, pues te hacen sentir bien cuando los estás leyendo. Pero antes, pequeño momento de spam como últimamente, quería recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, que le deis a me gusta o no me gusta, yo espero que me gusta, en función de lo que os parezca este vídeo, y que os dejo por aquí debajo mis redes sociales por si queréis echarles un vistacillo. Donde tenéis mucho más contenido es en Instagram siempre. Y por último también deciros que me dejéis vuestros comentarios por aquí abajo, porque así alimentaremos al algoritmo, como dice mi amigo Dan, y pues eso, daremos un poquito más de visibilidad al canal. Y ahora sí, comenzamos. Voy a empezar con el bloque de libros que me hacen un poquito de gracia o que yo comparto un poco ese humor que tienen, ¿no? Y voy a empezar con un clasicazo, y se trata de Emma, de Jane Austen, y en este caso es que a mí me hace mucha gracia todo el mundillo que se crea alrededor de esta protagonista principal. Emma me parece uno de los libros más divertidos de la autora. Mira que todos tienen ese punto cómico, porque a mí, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, esa madre insoportable, ese padre que se queda con ella, vamos, y que de repente, con esa ironía que tiene, pues la madre no lo entiende y el otro le está diciendo de todo de manera civilina. Bueno, no sé, me hace gracia, ¿no? Ese sentido del humor, esa acidez. Pero es que en este en particular, pues eso, me hace mucha gracia todos los líos en los que se mete Emma por su fantasía, ¿no? Y por sus ganas de hacer de casamentera. Me hace mucha gracia también ese padre hipocondríaco, esa hermana que quiere ser el centro de atención constante y que siempre, pues eso, es muy cambiante, ¿no? En función de cómo venga el viento, ¿no? Y no sé, me hace mucha gracia todo ese entorno, ¿no? Y ya digo, sobre todo me hace gracia cómo hay cosas que ocurren, porque es que Emma ve cosas donde no las hay y luego no ve las cosas que sí hay, y entonces hay una serie de malos entendidos por ahí. No sé, a mí me pareció muy divertido, me lo pasé muy bien leyéndolo, me hizo reír, me hizo sacar una sonrisa en más de una ocasión, y me pareció bastante cómico, con ese sentido del humor, ya digo, que tiene Jane Austen, que es tan irónico y un poquito ácido y tal para la época. Me cambio un poquito de género y voy a la fantasía, y es que tengo que hablar de Terry Pratchett y Brujerías, que son los libros que yo he leído, la saga de las brujas, Brujerías y Ritos Iguales. Y es que a mí, bueno,
me hizo mucha gracia, ¿no? Yo sí conecté con el humor de Pratchett. No sé exactamente si es algo del gusto de todo el mundo, o conectas o no conectas con su tipo de humor, pero de nuevo es un humor un poco irónico, un humor en el que de repente te está mostrando cosas que está criticando, ¿no? Por ejemplo, en Ritos Iguales encontramos que hay diferencia entre magos y brujas y tal, y que claro, una niña no puede ser maga, y por esto, por la diferencia de sexos, ¿no? Los magos tienen que ser hombres y no pueden ser las mujeres, y hay una niña que quiere ser maga, ¿no? Y un poco pues cómo va toda su historia y tal, y no sé, es como que utiliza el humor para hacer crítica de otras cosas y con situaciones eso, muy irónicas, y con comentarios de personajes que tú ves que realmente está usando ese doble sentido para criticar, ¿no? alguna cuestión social, ¿no? Así que me gusta mucho esa perspectiva, porque le da ligereza a temáticas que igual son un poco más profundas, pero que además al darle ese giro, esa ironía, al tratarlos de esa forma tan, pues eso, como tan ridiculizando, ¿no? Un poco girando tanto todo este tema, que tú estás viendo cómo de ridículo es, por ejemplo, esto, ¿no? El caso de una niña que ¿por qué no puede ser maga, ¿no? Y entonces es como que lo ves bastante evidente dónde está esa crítica y dónde está ese punto en el que tenemos que reflexionar, ¿no? Y a mí me gustó mucho, me pareció muy divertido. Tengo que terminar la saga de las brujas y por supuesto continuar con las demás, ¿no? Me pareció muy acertado y muy acorde con mis gustos el humor de Pratchett. Otro libro que yo no esperaba que me gustase y me sorprendió es La princesa prometida, y también me hizo reír bastante, lo mismo, por las situaciones también tan totalmente hilarantes y totalmente descabelladas que se dan, por las confusiones que hay, por también esa ironía, porque tiene diferentes capas, pero luego además es eso, que es como un libro dentro de un libro, y el que te está contando el libro ya te está poniendo hasta sus propias pinceladas, y siempre suelen ser con toques de humor, pero luego además es que la propia historia que te está contando el libro dentro del libro es como un cuento de aventuras, y lo mismo también te utiliza mucho el humor para describirte situaciones un poco inverosímiles y descabelladas, con secuestros, con relaciones tortuosas y con amores intensos y desamores intensos, y es eso, es como todo el tiempo, constantemente, una ambientación y unos personajes que te hacen reír, ¿no? Por eso, por lo hilarantes y lo totalmente inverosímiles que son, y por este tono de Romeo y Julieta que tiene a veces tan intenso, tan profundo y tan adiós mundo cruel, y no sé, es curioso de leer, y a mí me gustó, me sorprendió muchísimo, y además eso, que me sorprendió el hecho de que me hiciera gracia, ¿no? Y por último, la recomendación que yo creo que es un poco más especial o más difícil de hacer, porque ya no juegas solo el humor, sino que conectas con su personaje principal o no, y se trata de Agatha Racing. Toda su saga en general a mí me hace mucha gracia, porque es un personaje un poco insoportable, porque evidentemente las situaciones que se dan son totalmente surrealistas, o sea, es imposible que algo así ocurra, o por lo menos de esa manera que se describe, ¿no? Es bastante cómico, pues es una saga de Cozy Mystery, ya sabéis que tiene algún momento en el que hay algún crimen, alguna muerte, algo así, que nunca es nada grotesco, es como muy liviano, ¿no? No es nada explícito ni nada, pero que además, como eje común en todas las sagas del Cozy Mystery, la persona que investiga no es policía, no es agente, no es investigador privado, no tiene nada que ver, ¿no?, con esa parte, sino que es, pues por ejemplo, como en este caso, una señora mayor, que de hecho es algo que es bastante común y recurrente, ¿no? Personas mayores investigando, ¿no? Como algo muy amateur. Y claro, el personaje de Agatha, que es una mujer, una empresaria que se jubila, se va a las Cotswolds, y pues empiezan a ocurrir cosas alrededor suya y ella va investigando, ¿no? Es eso, es todo muy irreal, y es un personaje un poco que cae bastante mal, por así decir, ¿no? Y entonces es un personaje muy especial, muy peculiar, que o conectas o no.
y conmigo ha conectado. Yo sé que es insoportable, yo sé que la pobre de Ágata pues va a tener más detractores que defensores, pero me hace gracia las situaciones en las que se ven. Muchas veces me enfada su manera de enfrentarse a las situaciones o su toma de decisiones, me enfada, pero en el cómputo global a mí me hace mucha gracia pues eso, todo en lo que se ve envuelta y cómo esas decisiones que toma, que a lo mejor no tomaría yo, pues desembocan en situaciones que son totalmente estrafalarias, ¿no? Y al final, pues a mí eso me ha hecho gracia, he conectado mucho con ese humor. Como veis, este es el sentido del humor que tengo, el tipo de libros que a mí me gusta leer cuando necesito, pues eso, sacar un poco una sonrisa, una carcajada, y me encantaría bueno, ya conociendo qué tipo de humor es el que conecta un poco conmigo, que me hicierais recomendaciones, porque al final estos son recomendaciones que hago yo de libros que ya he leído, entonces me gustaría seguir descubriendo para momentos como ahora en los que necesito libros que me hagan reír o que me hagan pasar un buen rato. Pues eso, estaría encantada de recibir recomendaciones y sugerencias que tengan este puntito, ¿no? O que penséis que viendo estos gustos que tengo, pues vayan a sacarme una sonrisa y a hacerme pasar un buen rato. Y por otro lado, el segundo bloque era libros que son como muy acogedores, como que te hacen sentir bien porque te hacen tener esperanza en la humanidad, ¿no? Y tengo que empezar hablando de Monje y Robot, porque bueno, al final ha sido un libro, lo he leído este año y ha sido un lugar de paz, ha sido una lectura que ha invitado mucho a la reflexión, a la introspección, que tenía una ambientación en la que predominaba el contacto con la naturaleza, en la que los personajes eran muy pocos, pero te hacían reflexionar sobre cuestiones a lo mejor importantes respecto a uno mismo, ¿no? Y a qué expectativas tenemos sobre nosotros y si no nos presionamos demasiado, ¿no? Entonces era como un libro que te invitaba a dejar, a soltar lastre, ¿no? Y el momento en el que estoy leyendo me está haciendo sentirme mejor y me está invitando a reflexionar sobre qué cosas tengo que dejar ir o qué cosas tengo en la mochila que realmente no debería tener, ¿no? O que no son mías, o que son cosas que han puesto otras personas y que yo tengo que simplemente sacar, ¿no? De ahí. Entonces me hacía sentir bien. Primero porque reafirmaba algunas partes de mí que yo quizás entendía como que eran menos naturales para otros, ¿no? Y en realidad para quien tienen que ser naturales es para mí. Pero luego, por otro lado, eso me ayudaban un poco a tomar las decisiones de dejar ir o de simplemente pues fluir un poco más, ¿no? Entonces ha sido una lectura que ha sido muy reconfortante y que además el tono en el que está escrito es muy acogedor, y las reflexiones a las que invitaba me hacían sentir bien, ¿no? Hay otros libros que me hacen reflexionar en otros aspectos y que al final son un poco más duros, pero en este caso no, en este caso era reflexivo, pero bien. Otro libro que invita a la reflexión en algunos momentos, que te hace reír en otros, pero que en general además por la ambientación, por los personajes, por la historia, por todo, te hace sentir optimismo, te hace sentir bien, te hace sentir en casa, es La casa en el mar más azul, de TJ Klune. En este caso, los personajes son adorables, tenemos relaciones entre todos ellos que siempre te sacan una sonrisa, tenemos situaciones muy divertidas, luego tenemos situaciones al contrario, ¿no? que te hacen también eso, reflexionar sobre algunas injusticias, pero como está contado desde un punto de vista optimista, un punto de vista en el que puedes mantener la esperanza y la fe en que todo va a ir bien, ¿no? Y en que también hay gente buena, o en que las cosas pueden dar un giro y ser algo mucho más positivo, pues al final te quedas con eso, ¿no? Ese es el regustito que te deja. Tenemos aquí la historia, bueno, ya de este libro habréis escuchado también hablar mucho, la historia de un trabajador social al que se le encarga acudir a un orfanato muy peculiar, porque pues tenemos personajes que supuestamente están marginados porque son peligrosos o porque se piensa de ellos que pueden ser mucho más destructivos.
En este caso, además, es un sitio muy especial, está abandonado en ninguna parte y es que se supone que está el hijo de Lucifer, ¿no? Entonces imaginaos, ¿no? Allí nadie quiere trato con estos niños y el director del colegio pues es el único que los ha acogido y los trata pues como son, como niños. Y este trabajador social tiene que ir a ver que todo esté bien. Entonces aquí tenemos la relación de este trabajador social con los niños, con el director, del director con los niños, de los niños entre sí y de toda esta pequeña comunidad con el pueblo más cercano. Y ya digo, es muy bonito de leer, el autor escribe muy bien, escribe de una manera muy dulce, ¿no? Como que te deja esa sensación de que todo va a salir bien, de que estos niños son niños que están creciendo felices y no sé, a mí me gustó muchísimo, me hizo sentir en casa, reencontrarme con la historia cada vez que continuaba leyéndola, era como eso, como saber que iba a pasar un buen rato, tener la garantía de que el ratito que estuviese leyendo iba a ser un ratito positivo, optimista, que me iba a dejar, pues, que no me iba a pasar por encima como una pisonadora, sino que iba a ser un hogar, ¿no? Y que iba a ser un sitio feliz. Otro libro del que quiero hablar es Annie en mis pensamientos. Este lo leí, no sé si fue el año pasado o el anterior, creo que hace un par de años, y fue tan bonito. Es un libro que, a pesar de estar escrito, creo que fue en los 70, 80, no estoy segura, es un libro que te muestra la realidad de dos chicas que son homosexuales y cómo comienzan, ¿no? Esta relación, ¿no? En un contexto histórico en el que todavía era muy tabú y en el que estaba mal visto y en el que tenían que esconderse o sentían que tenían que esconderse, ¿no? Esta es un libro que puede parecer difícil porque, claro, al final te está mostrando la realidad de esa época que por otro lado, bueno, pues lo que se ha evolucionado en estos años sí, se han seguido dando pasos hacia adelante, pero no los suficientes, ¿no? Entonces, leer este libro parece a veces mucho más vigente de lo que debería, ¿no? Me refiero a lo que es la historia, ¿no? Lo que ocurre en la historia, pero está contada de una manera, lo mismo, tan dulce, tan optimista, la relación entre ellas es tan a fuego lento, es tan bonita, es como de descubrimiento personal y a pesar de todo lo que rodea, porque al final es eso, es un momento en el que decirlo podía suponer incluso riesgo para ti, en el que tu propia familia pues era algo que directamente era imposible, no podía existir y aunque tú me lo dijeras, yo iba a hacer como que era mentira y iba a ser tratado como una enfermedad y bueno, todo ese contexto le da esa dureza, ¿no? Pero como que pasa a un segundo plano porque se enfoca mucho más en la relación de amor, ¿no? En cómo va naciendo, en cómo va continuando, cómo va dándose cuenta cada una de ellas de en qué punto están. Es bonito leerlo, es bonito pensar que se pueda tratar una relación en ese contexto, en ese momento y en el que podía ser muchísimo más difícil y cómo ellas lo hacen sencillo, ¿no? La relación entre ellas, quiero decir, cómo lo hacen sencillo, cómo van aprendiendo, cómo van siendo acompañadas y, no sé, te lo muestra como, hey, que va a salir bien, ¿no? Y es algo que a mí me gustó mucho, me gustó sentir que podía haber algo positivo para ellas y que todo iba a ir bien, ¿no? Y no tener todo el tiempo esa sensación de Dios mío, aquí va a pasar algo malo, esto va a ser traumático, nada más vamos a estar viendo cómo los demás le acosan, nada más vamos a estar viendo esta perspectiva de cómo la familia no sé, en lugar de centrarse en todos los aspectos negativos que pudiera haber alrededor de ellas, se centraban en lo bonito, en lo bueno, en las posibilidades, ¿no? Y es algo que me gustó, me reconfortó y me pareció muy valiente por parte de la autora en su momento. Y por último, una lectura muy actual, y entonces no voy a hablar mucho de ella porque ya tenéis un vídeo reciente, es El café de las leyendas de Travis Baldree, y en este caso, pues ya sabéis, es acogedora, es hogar, sencillamente por el hecho de que te está transmitiendo
una vida, el comienzo de cero de alguien, te está transmitiendo un poco ese día a día, ¿no? Y el cómo va conectando su vida con la de otras personas, cómo se generan esos vínculos. Entonces es un libro en el que no pasa mucho, pero pasa la vida, y además con este contexto de cafetería en el que los olores son tan importantes, los sabores, tú lo puedes percibir todo. Es un libro muy sensorial y es un libro en el que se generan vínculos con los personajes, y eso al final siempre te hace tener ganas de seguir leyendo para saber qué es lo que va a pasar. Y por otro lado tienes esa sensación de no quiero seguir leyendo porque no quiero despedirme de ellos, ¿no? Y esa sensación de casa es maravillosa. Es justo lo que necesito cuando tengo días un poquito peores y cuando igual viene una rachilla en la que necesitas algo que te haga sentir reconfortada y que te haga sentir bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo un poco diferente quizás a lo que se está viendo en estas semanas por aquí, pero he sentido que era el momento de hacerlo. Dejadme saber si habéis leído alguno de estos libros, si tenéis esa misma sensación, ¿no? Si para vosotras son libros y lecturas que os reconfortan y os pueden hacer sentir bien. Y por supuesto, como ya he dicho antes, si me dejáis sugerencias y recomendaciones de libros que vayan un poco en estas temáticas o que tengan un poco este tono, estaré feliz de recibir esas sugerencias, porque son exactamente las lecturas que me apetece hacer en estos momentos. Así que estaré encantada, como digo. Y nada más, ya solo me queda agradeceros que estéis aquí día tras día y vídeo tras vídeo, que espero que os haya gustado mucho y que os dejo mis redes sociales, como os he dicho antes, os lo vuelvo a recordar por aquí abajo. Nada más, nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Chao.